Parecería, yo no sé si ley de la historia, concediendo que puede tener sentido hablar de leyes de la historia, pero ocurre muchas veces que tiene que ser casi siempre una persona externa al país, a la nación o al estado de referencia, aquella persona que mejor la conoce, que con más pasión y empeño estudia su historia y sus entrañas y que con mayor juicio crítico y por tanto con mayor lucidez y objetividad señala virtudes, vicios y contradicciones. El maestro Frederick Katz era de esta clase de personas y es uno de los que desafortunadamente nos acaban de dejar también, junto con muchos que nos dejaron este año 2010. Y bueno, pues el programa de hoy vamos a dedicar a evocar la vida y obra del maestro Frederick Katz. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv y nuestro correo, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, pues vamos a dedicar, como les dije al inicio del programa, este programa a recordar, a evocar la figura de el maestro, el doctor Frederick Katz, que como les digo, pues nos dejó en octubre pasado. Para esta tertulia tengo el gusto de saludar a la doctora Guadalupe Villa. Hola, Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También nos acompaña la doctora Ana María Serna. Hola, Ana María. Hola, ¿qué tal? Ambas del Instituto de Investigaciones el Instituto Mora, ¿correcto? ¿O es Instituto de Investigaciones Históricas? Doctor José María Luis Mora, es un poco largo, con Instituto Mora está bien. Instituto Mora, dejémoslo ahí. Y nos acompaña también el doctor Héctor Zarauz, mi querido amigo doctor Zarauz de la UNAM. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Un gusto estar en este proyecto. Bueno, pues inmediatamente pensamos, cuando dije esto, es que para pensar la introducción pensaba en estas personas que son externas y que son las que con mayor objetividad logran entender tanto errores como virtudes de un país. Inmediatamente me imaginé en Humboldt, por ejemplo, para hablar del siglo XIX, además también de origen, bueno, no austriaco, pero alemán. El doctor Katz era de origen vienés, pero es cualquier persona seria, estudiosa o historiador concentrado en temas de México contemporáneo, y hablar de México contemporáneo es hablar de la Revolución Mexicana, no puede prescindir de la obra de Frederick Katz como referencias fundamentales. Voy a mostrar rápidamente nada más dos de las obras canónicas de Katz: La Guerra Secreta en México, esta es una de sus obras fundamentales, y también el libro, la biografía que podríamos considerar también quizá canónica, de Pancho Villa, del doctor Frederick Katz. Y como les digo, pues acaba de dejarnos hace poco. Aquí hablábamos, los tres tuvieron contacto directo con él, ya sea como en cuestiones de investigación o en otros contextos. Ana María también fue alumna suya, pero bueno, pues ¿qué podemos decir al respecto? Guadalupe, acabas de estar precisamente en un coloquio homenaje en la Universidad de Columbia al maestro Katz, ¿verdad? Sí, así es. La semana pasada hubo un homenaje en la Universidad de Columbia y bueno, se había pensado que asistiera el doctor Katz porque se iba a presentar en esa ocasión un libro, bueno, el que de hecho se presentó, que reúne una serie de aportaciones de gente que participó en el homenaje que se le hizo con motivo de su 80 aniversario. Fue organizado por el Colegio de México y participaron el Instituto Nacional de las Revoluciones y el Instituto Mora también. Aunque me sorprendió mucho el tamaño del libro, porque alguien comentó que era casi tan voluminoso como The Life and Times of Pancho Villa, que es en inglés en su solo tomo, sí, de casi 1000 páginas, y no se queda atrás, ¿no? Es muy voluminoso, así es que yo supongo que también participaron otras personas a las cuales, independientemente de las que participaron en el homenaje,
pues colaboraron. Y fue una pena realmente que ya no lo hubiera visto el doctor Katz. Él pues comenzó a estar muy enfermo. Se pensó que se hiciera en la Universidad de Columbia porque podía viajar en tren de Filadelfia a Nueva York, pero bueno, desafortunadamente ya no dio tiempo que él viera este libro. El homenaje pues resultó muy emotivo. Hablaron personas muy cercanas a él, obviamente, bueno, Emilio Curi, que se quedó con la cátedra en la Universidad de Chicago, que tantos años tuvo el doctor Katz. Habló también Javier García Diego, Adolfo Gili, Eugenia Meyer, Enrique Semo y los hijos de Katz, Jackie y Leo. Pues yo iba preparada así para una cosa muy lacrimógena, ¿no? Pero no, fue muy emotivo y yo podría decir que hasta divertido. ¿Por qué? Porque toda la gente evocó muchas de las anécdotas que contaba el doctor Katz, que además tenía, como ustedes saben, un humor muy peculiar. Él podía contar cosas chistosísimas sin reírse, ¿verdad? Era muy serio y todos los demás podíamos estar desternillando de risa y él sin perder la compostura. Entonces fue una pena que no estuviera él, pero fue un bonito homenaje. Ana María, ¿qué nos puedes decir un primer comentario sobre el doctor bueno, Katz? A mí me parece, agradezco tu esfuerzo de hacer este programa, porque creo que Friedrich Katz, si algunos tenemos que estar agradecidos, somos los mexicanos, por lo que mencionabas al principio, ¿no? Creo que es una persona que nos ha dado una visión de la historia de México con una amplitud enorme y nos hizo entenderla de otra manera. Pero también por la persona que era, ¿no? Creo que lo que hizo Guadalupe es fundamental, era una persona maravillosa. Yo quiero siempre citar, ahora que murió, me comuniqué con su asistente de muchos años, Adriana, que estaba muy dolida porque convivía con él todos los días y Adriana lo describió como un ángel sonriente y generoso, ¿no? Entonces, creo que así lo tenemos que recordar. Siempre sonreía, era una persona divertidísima y además generosísima, ¿no? Yo tuve la enorme fortuna de ser su alumna porque sí, es algo en lo que estoy muy agradecida con la vida y con él, porque me enseñó miles de cosas, sobre todo la principal, la calidad humana, ¿no? Creo que era una persona que siempre se preocupaba por los otros, que eso no siempre se da, ¿no? Y sobre todo por sus alumnos. Entonces, creo que en todo este homenaje a mí lo que más me gustaría destacar era su persona, ¿no? Lo entusiasta de la vida que era, el profundo trabajador, era impresionante, ¿no? Lo que trabajaba. Y su amor por México, porque creo que este regalo de ponerse a investigar de esta manera nuestro país y tan a fondo, pues es un enorme regalo, pero sobre todo su labor como profesor, que muchas veces no se menciona, porque Katz fue un maestro fundamental. Creo, sí, formó generaciones de historiadores. Sí. Muchísimas generaciones. Legiones. A los mexicanos siempre nos apapachó muy particularmente por este agradecimiento que él tenía con México por haber sido un exiliado aquí, porque México le salvó la vida a él y su familia, y entonces, pues creo que todo esto es lo que yo quisiera destacar, ¿no? Creo que fue un profesor, ahora que yo tengo la oportunidad de regresar esto a mis alumnos, siempre lo recuerdo porque era muy cálido, lo que más le preocupaba era si estábamos bien de inicio, si como vivíamos en Chicago, que es un lugar muy helado, su mayor preocupación era si teníamos abrigo, si nos lo poníamos, ¿no? Y luego ya entraban en materia. Y luego ya aprendíamos muchas cosas, ¿no? Pero creo que su calidad humana es fundamental en todo esto y creo que tiene mucho que ver con lo que fue él, lo que fue su obra y lo que fue la formación de generaciones y generaciones de historiadores que pues aquí estamos tratando de seguir colaborando con su obra, ¿no? Porque todo lo que aprendimos ahí lo estamos devolviendo, espero, ¿no? Antes de darte la palabra, Héctor, más quiero comentar algo que está en varias entrevistas que me parece realmente conmovedor, que fue el hecho que él cuenta cómo
se empezó a interesar por la historia de México, porque cuenta que como estaban exiliados, venían de Viena, estuvieron creo que antes en Francia y no sé si antes en Estados Unidos, y que después tenían problemas con el idioma en las escuelas, entonces que a él, para que otra vez no tuviera el problema de entrar a una escuela mexicana, lo metieron al liceo francés, al liceo franco-mexicano, ¿no? Y cuenta ahí que él llevaba historia, pues, historia universal, historia europea, y entonces que sabía geografía española, geografía francesa, pero que no, que en esa escuela, que en el liceo ignoraban por completo todo lo que tuviera que ver con México, y entonces que él dice, pero ¿cómo es posible? Y entonces, un poco por rebeldía, él mismo empezó a estudiar las obras de la novela de la Revolución Mexicana, Bernal Díaz del Castillo, y ahí empezó a apasionarse por México y después se convirtió en lo que fue el gran conocedor de México y los mexicanos, ¿no? Pero bueno, sí, de hecho sus primeros estudios, su primera tesis, porque hizo varias, están referidas al México prehispánico. Claro, sí, también. Esta es una cualidad que ya se ve poco en el gremio de los historiadores, porque tendemos los historiadores a especializarnos en algún tema o en algún periodo. Pero el doctor Katz pudo abordar distintos temas y distintas épocas, lo cual quedó plasmado en el libro de ensayos mexicanos y nuevos ensayos mexicanos que tienes por ahí. Sí. Y el cual empieza con algún trabajo que hizo sobre los aztecas y los incas y termina en cuestiones ya de México del siglo XX relativas al nazismo, la presencia del nazismo en México, un ensayo muy interesante, conmovedor, relativo a Gilberto Bosques, que son los temas que yo pude trabajar con él, investigando documentación para él. ¿Cuáles podremos decir que eran las grandes pasiones ya, digamos, temáticas de Katz? Porque son, digamos que con cierta facilidad se pueden señalar, ¿no? Podremos decir precisamente toda la parte prehispánica, que de hecho era una perspectiva comparada, el imperio inca con el imperio azteca. Después, evidentemente, Revolución Mexicana. Después, cardenismo, me parece que es todo un capítulo, no sé, ustedes me corregirán, todo un capítulo, no tanto de trabajos, pero sí de interés fundamental, un poco biográfico también, ¿no? Porque... Sí, por lo que decía Ana María, de que el doctor Katz estaba particularmente agradecido con el general Cárdenas y era muy simpatizante del régimen del general Cárdenas por el contexto en el que él llegó a México, ¿no? Él decía que del único país del que no tuvo que salir huyendo él y su familia fue de México, porque él salió huyendo de Austria, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, y el país que lo recibió de manera permanente y segura, pues, es lo que él decía, era México, ¿no? Y aquí vivió varios años y estudió. Entonces él era muy simpatizante del régimen del general Cárdenas, y además él tenía como una visión de izquierda internacionalista y se identificaba en ese sentido con el régimen del general. Sí, porque además el cardenismo, digamos que es la gran matriz histórica orgánica del México contemporáneo, ¿no? No sé qué... Bueno, sobre todo porque, pues, abrió las puertas a muchos refugiados, ¿no? Y la relación que tuvo, por ejemplo, con España, bueno, con la República. Con la República Española, entonces. Pero bueno, yo creo que los temas, volviendo a tu pregunta, pues es que de verdad el doctor Katz era, pues en términos actuales podríamos decir un estudioso globalizado, sí, ¿no? Porque además esa fue una de las cosas que me resaltaron en el homenaje, que uno decía, pues mire doctor Katz, tal cosa, así, pero mira, acuérdate que en China y en Rusia, o sea, siempre salía el referente comparativo, ¿no? de otros, con la historia de otros países, entonces era muy enriquecedor platicar con él. Bueno, de la misma manera que si se leen sus textos, pues de veras aprende uno muchísimas cosas. Bueno, yo creo que, por ejemplo, su trabajo de Díaz y Alemania, claro, de donde se va a derivar después la guerra secreta, bueno, él mismo lo comenta, ¿verdad? Cómo le pidieron que ese libro se tradujera, que lo pusiera así como un poco más al día con nuevas fuentes. Y dice que cuando él lo comenzó a leer, pues se dio cuenta que, dijo, bueno, sí, voy a investigar otras cosas, y se dio cuenta que pues eso ya había quedado como muy atrás. Entonces prácticamente hizo un nuevo libro y solamente incorporó algunas de las cosas que le parecían que debían de quedar respecto a ese primer trabajo, ¿no? Y bueno, creo que La Guerra Secreta pues es un trabajo
espléndido, canónico. que abrió además, lo interesante en toda la obra de Katz, y bueno, que es lo que aspiramos todos los historiadores, es abrir nuevas líneas de investigación. Muchas veces nos casamos con la idea y una parcela, ¿no? Entonces, yo trabajo revolución y tú no trabajes porque es mi área, ¿no? O tú no trabajes el norte porque yo, no. O sea, eso es lo que él tiene, abrir líneas de investigación. Y bueno, una de las cosas que él que él afirmaba más bien era que la revolución va a seguir estando casi permanentemente en revisión, ¿no? Claro. Dice, porque además las nuevas generaciones lo van a ver de otra manera, y se irán abriendo nuevas fuentes y nuevos archivos, y entonces la gente pues irá teniendo una nueva óptica y habrá cosas que se rectifiquen, otras que se ratifiquen y otras pues nuevas, ¿no? que salgan a la luz. Y bueno, pues yo creo que no podemos hablar de los dos libros principales, porque yo creo que toda la aportación que hace Katz a la historia de México es importantísima, pero sin duda, quizá por el orden cronológico en el que fueron apareciendo, fueron la Guerra Secreta y luego la gran biografía de Villa, ¿no? Claro. Y es interesante la historia de la Guerra Secreta, corríjanme ustedes, que fue que tuvo la posibilidad Katz de estar en Berlín, me parece, y ahí llegaron los archivos, ¿no? De tanto soviéticos como de los aliados. Katz, bueno, ¿no? A mí lo que me maravilla es que a él no se le cerró nunca ningún archivo. Primero porque el alemán era su idioma materno, luego porque aprendió francés porque vivió en Francia, luego porque aprendió español porque vivió en México, luego porque aprendió inglés porque vivió en Estados Unidos. Pero además me decía que se defendía bastante en ruso y en italiano, ¿sí? Entonces, que no me vengan a decir, ¿verdad? Como hay por ahí un pseudohistoriador que se fusiló vilmente en la Guerra Secreta y luego viene diciendo que él hace su gran investigación. Por favor, que me digan cuántos idiomas hablan, claro. ¿no? O sea, es la mezquindad de no decir mi referencia es Katz, pero digo, quienes conocemos la obra de Katz pues nos damos cuenta quién se lo fusiló, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, pues él era un hombre universal. Digo, a lo mejor a mí me interesa algo de Alemania y pues ya, me interesará, pero tengo la barrera del idioma, ¿no? Y a él no se le cerraba. Entonces, es interesante esto que dice Guadalupe de que el doctor Katz era un hombre internacional y esto se plasmó en su obra historiográfica sobre México. Yo lo veo, por ejemplo, en dos sentidos, que él sitúa los estudios de México, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, en coordenadas internacionales, ¿no? Es el que profundiza primero y más que nadie. O sea, él lleva, a la escala de la historia universal a la Revolución Mexicana. Sí, sitúa la Revolución Mexicana en un contexto internacional, ¿no? Que es el ejemplo más acabado es esta obra de la Guerra Secreta, y que hasta entonces no se había realizado, no solamente por los archivos, que esa es la segunda aportación, de consultar archivos extranjeros relativos a la historia mexicana, ¿no? Buscar la historia de México en los archivos extranjeros con los resultados que conocemos, ¿no? Con encontrar las otras visiones, que esto nos refiere a la primera reflexión que hacías, ¿no? De cómo desde el extranjero se ven algunos vértices distintos de un país, ¿no? Y en este caso de la historia. Entonces el doctor Katz sitúa la historia de México en coordenadas internacionales y esto era recurrente en los análisis que hacía, ¿no? El hacer las comparaciones, como decía Guadalupe, de eventos nacionales, pero teniendo como trasfondo eventos internacionales, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hacía algún comparativo entre los líderes de la Revolución Mexicana, los líderes populares, Villa y Zapata, sí, con Lenin, Mao, Castro, para establecer las diferencias, las similitudes, ¿no? Y esto es muy interesante porque nos da una perspectiva de las características, en este caso, de los líderes revolucionarios, ¿no? De las diferencias y de lo que podían hacer con base a estas diferencias, a estos contextos específicos, ¿no? ¿No sería arriesgado decir entonces que hay un antes y un después, digamos, de la obra de Katz? No, no es arriesgado. No es arriesgado. Para nada, es así, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un primer corte. No se vayan, estamos evocando a Freddy Katz, no se vayan.
Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Guadalupe Villa, Ana María Serna y Héctor Sarau sobre, evocando al doctor Frederick Katz. Voy a leer algo de una entrevista hecha a él en la revista 2010 por Carlos Silva, quien también ya estuvo con nosotros en otra ocasión. Hablan un poco sobre la revolución, sobre la singularidad histórica, digamos, de la revolución, pero también conectando con lo que dijo Héctor, esta aportación que hace Katz, en virtud de la cual la Revolución Mexicana en su obra se nos ofrece ya en un contexto, digamos, de historia universal, qué es lo que es, ¿no? Que es como que hay que verla. Le dice Katz, obviamente el otro aspecto apasionante de la historia de México, esto es importante, ¿no? La pasión que tenía, apasionante de la historia de México es la revolución, que fue el primer y el mayor movimiento social ocurrido en el continente americano hasta entonces. Creo que el tamaño de los ejércitos revolucionarios mexicanos nunca ha sido igualado, y es la única revolución que se dio en la frontera con Estados Unidos. Esa coexistencia entre dos países tan diferentes como México y Estados Unidos le da un interés muy especial a la historia de México. Y luego dice, la enseñanza es muy compleja, la enseñanza de la historia de México. Uno de los problemas más interesantes de la historia de México es, obviamente, la diversidad de los movimientos populares, tanto en la independencia como en la revolución. Otro, que a pesar de las derrotas de Hidalgo y de Morelos, a pesar de las derrotas que sufrieron Villa y Zapata, eso no significó el fin de los movimientos campesinos y populares. A todo lo largo del siglo XIX, hasta que Porfirio Díaz tomó el poder, los grupos populares jugaron un papel muy importante en la historia de México, a veces aliándose con grupos de la oligarquía. Hay ejemplos muy claros. En el estado de Guerrero hubo una alianza entre los caudillos locales y los movimientos campesinos, algo muy interesante. En fin, aquí mezclaba siglo XIX, siglo XX, y la parte de los movimientos populares que tú nos comentabas, que es también un aspecto fundamental de su obra, quizá no tan señalado como debiera, ¿no? Pues sí, yo creo que, digo, se habla, pero se destaca más esta parte internacional. Y yo creo que lo fundamental de la historia que escribió Friedrich Katz es este enorme interés por los grupos populares, por lo que ahora llaman los movimientos subalternos, que no le gustaba. ¿No le gustaba? Esa palabra. Que la toman de Gramsci, ¿no? Y él no la... Todas esas cosas que sonaban tan teóricas, decían, no, le daba como pues alergia. Muy bien, ¿no? Porque luego hacen cada cosa. Sí, es que luego hacen cada cosa, pero bueno. Pero yo creo que era por un enorme respeto a la fuente, claro, y al actor que aparecía en la fuente, ¿no? Entonces, creo que le molestaba un poco ponerle motes a personas que se llamaban por su nombre o por seudónimo, ¿no? Como Pancho Villa. Pero creo que lo más importante es esto, ¿no? Que él tenía un enorme respeto por los movimientos de los grupos populares que no es muy frecuente. Y no solo un respeto por una cuestión ideológica, porque vino a México, y México es un enorme movimiento popular, ¿no? Como él lo menciona, pero sino porque verdaderamente les dio un lugar en la historia muy peculiar. Por ejemplo, la Guerra Secreta, que ustedes mencionaban hace poco como llevar la revolución al plano internacional, lo que a mí me parece más valioso es que destaca una enorme capacidad de los líderes revolucionarios, aunque fueran iletrados o semi-letrados, de lidiar con los poderes internacionales y de lidiar muy bien, ¿no? Entonces creo que esto es una historia muy impresionante, que los propios mexicanos valoramos más nuestra capacidad, ¿no? De enfrentar al extranjero, de negociar. Creo que eso es lo que yo destacaría de la Guerra Secreta. Y bueno, hizo muchísimo trabajo, no solo él, sino todo lo que decía Guadalupe, su capacidad de abrir líneas de investigación con el trabajo con generaciones de alumnos, con colegas, con esta generosidad de prestar sus archivos a quien los necesitara, de recomendar dónde estaba la información. Le dio un enorme espacio a estos movimientos populares desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Y tenía muchísimo interés en la mecánica de cómo funcionaban, pero creo que lo fundamental es que se concentró mucho en ver cuáles eran los verdaderos intereses de estos grupos populares, ya fueran políticos, porque destacaban mucho el interés político, agrarios, la importancia de la tierra en México, la importancia de las cuestiones de la autonomía. Todo esto creo que le dio un lugar fundamental, con una investigación profundísima detrás, ¿no? Porque creo que la Revolución Mexicana evidentemente se había visto como el gran movimiento popular, los líderes populares, pero
fundamentar toda esta historia agraria y todas estas luchas con, por ejemplo, él comentaba, ¿no? En este caso de la biografía de Villa, tardó muchos años en encontrar el fundamento agrario del problema, ¿no? Pero lo encontró. Cuando encontró una serie documental donde muchísimos pueblos del norte pedían tierras, exigían la restitución, etcétera, etcétera, ahí quedó clarísimo, ¿no? En expediente tras expediente que había un problema agrario detrás, ¿no? Entonces, ¿en qué reside el hecho de que se haya tardado o sea, porque dices, tardó en encontrarlo? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, yo creo que aquí lo importante, que lo acaba de decir también Ana María, es que el doctor Katz, además de que él buscaba las fuentes, estimulaba a sus alumnos a que siguieran esas líneas de investigación que a él le interesaban, sí, claro. Y además pues conseguía que fueran becarios y que fueran a los lugares que a él le interesaba que fueran para que investigaran más a fondo. Está, por ejemplo, el caso de Teresa Korek, que la mandó a Cuchillo Parado, de donde salió Toribio Ortega y bueno, otros, a Daniel Nugent y a Ana María, bueno, Alonso, Ana María Alonso, los mandó a Namiquipa, ¿no? Entonces, en cada lugar, en cada región, o sea, Chihuahua mandó a sus alumnos y entonces ellos le aportaron muchísimo y bueno, ahí fueron descubriendo cuáles eran, es decir, cuando uno habla de la historia de la revolución en general, o sea, es que pareciera que es un solo movimiento, sí, claro. Cuando estamos hablando de un montón de movimientos y que en cada una de las regiones pues tenía sus propias características y peculiaridades, sí, ¿no? Sí. El norte era diferente que el sur de Morelos, ¿no? Bueno, el Morelos, este sur tan central, ¿no? Que siempre... y en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo se fue metiendo, digamos, a todos estos lugares? ¿Cómo fueron explorando? ¿Cómo fueron encontrando? Y bueno, quiero decir, todavía hay muchos archivos que están porque algunos están mal catalogados, porque otros no los han acabado de poner a disposición de la gente. En fin, creo que en ese sentido la labor del doctor Katz de abrir esa brecha, ¿no? para la investigación fue importantísima. Y además también nos enseñó algo que, bueno, hacemos pero poco, matizar, ¿no? Este hecho de que todos los hacendados eran muy malditos y todos los campesinos eran pobrecitos. No, yo, por ejemplo, encontré un montón de expedientes en Durango, de campesinos que iban y demandaban al mal patrón, ¿no? Porque le quería hacer topillo el contrato de medieros. No eran personas que estuvieran pisoteadas así, vejadas. Y yo lo que encontré también es que muchas veces no fueron los hacendados los que les quitaron las tierras a los trabajadores, a los pueblos, sino que los pueblos les quitaron sus tierras a los hacendados, porque fueron creciendo. Nadie lo hizo, bueno, por eso hay que matizar, claro. Pero cuando muchos pueblos fueron creciendo, cuando se hicieron realmente mediciones que no se habían hecho, es cuando se dieron cuenta que, oye, pues tú estás dentro de mis terrenos, ¿no? Salte. Pues no me salgo, porque la ley dice que si yo he trabajado la tierra, la he usufructuado y nadie me lo ha impedido durante 50 años, la tierra es mía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos hacendados negocian, ¿no? Ok, te cedo estas tierras, pero ya no te metas más. Otros pueblos compraron las tierras de los hacendados, otros más rentaron tierras de los hacendados y otros más llegaron a un callejón sin salida. Entonces fue ahí donde hubo esos actos de violencia tan sanguinarios que tuvieron que ver con la intransigencia tanto de los pueblos como de los hacendados, ¿no? Entonces, sí, matizar, eso es algo que lo hizo muy, muy bien. Me llama Mileta, perdón.
Sí, pero yo creo, volviendo a la pregunta de Ismael, de por qué tarda tanto en hacer esta biografía de Pancho Villa, yo creo que enfrentó varios problemas el doctor Katz. Bueno, no lo creo, él lo ha referido en varias entrevistas. Uno, que se enfrentaba al mito de Pancho Villa, no existía una historia fundamentada, analítica, concreta sobre Pancho Villa, vamos, no como la que hizo el doctor Katz. Entonces, primero había que desmitificar a Pancho Villa para encontrar este fundamento agrario, para encontrar cuáles eran sus orígenes, las motivaciones para sumarse al movimiento maderista desde sus inicios como forajido, digamos. Cómo logra armar este ejército, levantar un ejército de miles, de hasta 50,000 soldados o hasta más, menciona en alguna parte el doctor Katz. También se enfrentó al problema de que no existe un archivo de Pancho Villa como tal. Entonces tuvo que recabar información en archivos nacionales e internacionales, ahora sí que en todas partes, ¿no? Y el olfato que tenía el doctor Katz para investigar en los archivos, ¿no? Muchas veces la información, decía él, no se encuentra en el archivo más lógico para buscarlo, es decir, no vas a encontrar, refiriéndose a historia de empresas, ¿no? Estaba trabajando yo sobre alguna compañía petrolera y me decía, la información no la vas a encontrar ahí, sino en el archivo de la compañía contraria. Que este era otro de los temas que le interesaban a él, el espionaje. Sí, que era uno de sus temas favoritos, ¿no? Medio truculento de los espías. Entonces, aprendió. Toda esa investigación pues toma años, ¿no? Claro. Y este ejercicio que han expresado mis compañeras, ¿no? De situar en estas coordenadas internacionales, pero desde ahí bajar a lo nacional, a veces a lo intrínseco comunitario, a la lucha por la soberanía de una comunidad, por las tierras. Entonces, interrelacionar todo ello pues toma tiempo y bueno, está el resultado de una obra fundamental, ¿no? de la historiografía mexicana. Porque el libro de Villa, nos decías antes de entrar, ¿le llevó cuántos años? Bueno, él dijo que le llevó 15 años la investigación. Y luego la redacción. Fueron como 23 años en total. Y bueno, aquí lo interesante es que él lo que dice, bueno, no me enamoré del personaje, me enamoré del problema histórico que yo tenía que desentrañar, ¿no? Precisamente por la fuerza del mito de Villa. Sí, porque decía, bueno, Villa opaca al movimiento, ¿no? Al villismo. Y luego el mito opaca al líder, ¿no? Entonces, claro. Es una confusión entre quién es este hombre. Entonces, tratar de... Y los compañeros de Villa. Y los compañeros, sí, porque dice, bueno, siempre se habla de los líderes de primera línea y no se habla de los líderes de segunda línea. Entonces, gente como Calixto Contreras, bueno, como Toribio Ortega, en fin, todos estos, que el doctor Katz los va presentando, ¿no? Diciendo, bueno, tan importantes son en su zona como el líder, ¿no? El jefe, porque finalmente, bueno, son una suma de todos estos movimientos que se dan en Durango, en Chihuahua, ¿no? en Coahuila, en la zona lagunera. Entonces, bueno, creo que... A ver, Ana María. Sí. No, ya nada más para mencionar una cosa más. Él decía que escribió este libro que en inglés pesa 4 libras, tiene 1000 páginas, y al final decía, bueno, yo aquí se los dejo y tengo la esperanza de que ahora venga alguien con más archivos, con más fuentes, y que nos diga más de Pancho. Y es una especie de provocación de 1000 páginas, ¿no? Para que alguien venga y diga, no, eso no fue así, yo aquí traigo ahí van otras 1500 de refutación. 1500. Y creo que eso era muy bonito y es muy valioso que lo rescatemos, porque era esta idea de no ser egoísta, con su conocimiento, ¿no? De tener esta claridad de que nuestro trabajo es comunitario, que no somos las divas historiadoras, sino que él decía, bueno, ya yo traje este granito de arena y a ver quién más va a decir algo más. No, pero además, esto que tú dices, y hace rato que hablaban de Gramsci, lo maravilloso del doctor Katz es que no escribe con ninguna petulancia, es que lo puede entender cualquiera. Claro.
¿verdad? Porque hay historiadores que mientras más difícil lo hacen, sobre todo los que se dedican acá a la teoría y bueno, no entiendes nada, la verdad. Entonces, eso es algo maravilloso, objetivo, claro, cualquiera lo puede entender y detrás hay un análisis y una investigación tremendas, un aparato ¿no? teórico y conceptual que maneja. Claro, tremendo, tremendo. Y además con mucho humor e ironía, ¿no? Eso era otra de sus características. En sus conferencias o en sus libros siempre inicia con, bueno, a veces iniciaba con alguna elipsis que no parecía tener mucha relación con el tema, pero luego aterrizaba de alguna manera, ¿no? Recuerdo una en la que empieza hablando de los choferes en Francia a principios del siglo XX, que eran rusos, que eran los nobles rusos. Entonces, que los choferes hablaban ruso en Francia y él iba a hablar de los científicos. Bueno, pero porque se refería a que luego los mexicanos emigraron a Francia en condiciones distintas a los rusos y bueno, y por ahí iba conectando. Y además con mucho humor, estableciendo estas paradojas de la historia, ¿no? A él le gustaba mucho mencionar, y era parte de esta pasión y agradecimiento que tenía con relación a México, como Austria, como un emperador austriaco invade México, Maximiliano, pero como el primer país, y creo que uno de los poquísimos que protestó por la invasión a Austria en 1938 fue México, ¿no? Estas paradojas de como Porfirio Díaz, que se hizo un famoso soldado mexicano luchando contra los franceses, va a vivir su exilio en Francia, ¿no? Claro. O como la época dorada del porfiriato, esa Belle Époque porfiriana, está inspirada en la cultura francesa, ¿no? Entonces, eso le daba, además del lenguaje sencillo, mucho humor y una lectura pues muy rápida, muy fácil de sus libros, lo cual no es poca cosa en el ámbito de la historia, ¿no? Volviendo un poco a este tema de Villa y esta problemática que mencionas, ¿no? Que el mito, el líder eclipsa a los villistas y el mito eclipsa al líder. ¿Cómo podemos comparar, si es que esto es posible, el trabajo de Womack para Zapata y Katz para Villa? ¿Hay alguna manera? ¿Qué tratamiento le daba Womack a Zapata? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, yo recuerdo que el doctor Katz dice que él ya no... se le preguntó, bueno, los dos líderes populares de la Revolución Mexicana son Villa y Zapata. Pero él consideraba que el libro de Womack, bueno, estudiaba suficientemente, digo, para inicio, un tema siempre susceptible de ser estudiado, debatido y rebatido, pero que le atraían tanto uno como otro personaje, pero Villa tenía un imán especial, pero además no existían estos estudios profundos sobre el villismo, sobre los compañeros y sobre el movimiento. Ahora, no sé bien cómo comparar ambos trabajos, me parece que tienen como características distintas porque los personajes son distintos, ¿no? Son personajes que, bueno, tal vez sea esa parte de la explicación del poco entendimiento que lograron tener en algún momento Villa y Zapata, no obstante que triunfa la rebelión militar cuando toman la Ciudad de México, después no hay mayor coordinación entre ellos, ¿no? Claro. Entonces tal vez son estudios distintos porque son personajes distintos y bueno, y son investigadores distintos. Sí, aunque también, bueno, si vemos la obra de Katz respecto a Villa y la de Womack respecto a Zapata, creo que es más completa o más redonda la de Villa, porque digamos que la obra de Katz pues llega prácticamente hasta nuestros días. Es decir, después ve qué es lo que pasa con Villa después de su muerte, cuáles son los efectos y luego en qué se va convirtiendo, ¿no? el líder. Y lo que no pasa con la de Womack. Y además algo que a mí me llamó mucho la atención es, en este libro que estábamos hablando de la historia de Cambridge, el libro la historia de América Latina, la ¿no? historia de América Latina, sacan un tomo de historia de México y quien escribe de revolución es Womack, no el doctor Katz, no. Katz escribe sobre cuestiones populares, porfiriato, ¿no? Desde antes, desde la República restaurada hasta la crisis del porfiriato.
Bueno, que además esta confusión de que sobre qué escribir el doctor, pues como escribía de todo, Sí. es fácil confundirse, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de trabajar con él inicialmente sobre un tema de la decena trágica, lo cual pues, me parecía medio aburrido después de que veníamos de trabajar un tema del nazismo en México. Entonces podía hacer estas variaciones y además siempre despertaba un tremendo interés en los temas que empezaba a trabajar, ¿no? Porque decía, bueno, fue Huerta, ¿no? El culpable, el malo, ¿no? Pero la investigación la conducía por distintos caminos, de manera que descubría nuevos derroteros, ¿no? derroteros de la Y te de la historia. cautivaba, ¿no? Sí, desde luego era un problema sacarlo a uno de ese tema, tanto que me empecé a interesar en un tema que de inicio no me interesaba tanto, ¿no? Pero de ahí derivaba luego otra serie de circunstancias, un trabajo que estaba haciendo sobre el Imantur, sobre los científicos, sobre el nepotismo de la familia Madero en el poder, en fin, y por ahí se iba, ¿no? Vamos a hacer un corte más, vamos a hacer un corte más, no se vayan, estamos hablando sobre el doctor Freddy Katz. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos evocando la figura y el legado del Dr. Freddy Katz, quien desafortunadamente nos dejó en octubre pasado. Y quería comentar ahora esta parte. Hemos hablado un poco de Revolución, Villa, y ahora en la entrevista que tengo aquí es permanente digamos, el gran interés y la lucidez con la que aprecia la labor de Cárdenas y el cardenismo. Y está permanentemente, como ya lo hemos dicho, comparando la Revolución Mexicana con otros procesos revolucionarios contemporáneos, la Revolución Francesa, la rusa, la china, no la de la cubana, pero la cubana también. Para América es fundamental comparar la cubana y la mexicana. Y en una parte habla de las etapas de la revolución, evidentemente la etapa destructiva, ¿verdad? Como decía Cabrera, destruir primero todo y luego reconstruir. Y luego la reconstrucción, pero luego decía la singularidad de la Revolución Mexicana es que a diferencia de la francesa o la rusa o la china, que después de la violencia y la destrucción se convierten en dictaduras, la diferencia de Cárdenas, y aquí está la clave de su aportación ahora sí que a la historia de las ideas políticas y de los procesos políticos, es que Cárdenas al fin de su régimen se va. Esa es la clave fundamental. Y siempre Katz lo señala con mucho detenimiento. Pues, ¿Qué les parece? No. Pues yo creo, y esto lo hemos comentado mucha gente cercana, yo creo que él era un enorme admirador del general Cárdenas, ¿no? Durante muchos años de estar estudiando con él, yo lo dudaba, decía, bueno, creo que se le va ahí el corazón, ¿no? Creo que está más inclinado por su propia biografía y al agradecimiento que le ha pasado a todos, ¿no? Los refugiados españoles, etcétera. Pero ahora cada vez más voy estudiando más el cardenismo y creo que tenía toda la razón, ¿no? Cada vez me vuelvo más cardenista, porque creo que entendió muy bien a Lázaro Cárdenas y creo que aventó por ahí líneas de estudio que si las vamos rascando vamos a valorar cada vez más esta figura, ¿no? De Cárdenas como creo que es como el buen revolucionario y el revolucionario exitoso, ¿no? Que llevó a cabo un programa, que lo pudo implementar con todos los miles de problemas que tuvo, aguantó la crítica y después se fue. Y se fue, eso es la clave. Creo que parte de esto, yo creo que le admiraba mucho también a Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? Aunque no lo decía tanto, era un enorme conocedor de la historia latinoamericana. Y bueno, yo creo que la imagen de Fidel Castro pues era más una cuestión pues que también era un revolucionario exitoso que pudo poner a raya a Estados Unidos, ¿no? Esto creo que era un tema de su interés fundamental, cómo ciertos líderes de América Latina lograron poner un dique al poder que iba creciendo en Estados Unidos, ¿no? Lo que mencionabas al principio, bueno, esta cercanía de una revolución popular tan
tan violenta, tan compleja con el país vecino. Entonces todos estos personajes que a él le parecía que habían dicho a Estados Unidos, detente, podemos tener soberanía, podemos ejercer cierta presión o podemos detener la fuerza. Creo que también por ahí iba su visión de Porfirio Díaz, ¿no? De este hombre que equilibró los poderes extranjeros para detener un poco a Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que su visión de Estados Unidos como un factor histórico que tenía que ver con todos estos personajes es muy importante, ¿no? Y también su enorme conocimiento de la historia de Estados Unidos, que muchas veces no está por ahí en los libros, siempre aparecen. Claro. Siempre aparecen los Woodrow Wilson, siempre aparece Roosevelt, siempre aparece esta otra historia que él vivió, porque vivió años y años y años en Estados Unidos y creo que con esta visión de América Latina enfrentándose que le da otra dimensión internacional a la Revolución Mexicana, no solo es vista desde Alemania, en fin, sino América Latina como el continente que absorbió la Revolución Mexicana y dijo, bueno, vamos a seguir a estos que sí pudieron, ¿no? Confrontada con Estados Unidos, es un tema que le interesó mucho y que él hizo en su docencia en Estados Unidos, ¿no? Porque bueno, también esto es otra historia de su vida, un austriaco con alma de mexicano, ¿no? Metido en Estados Unidos, le sacó mucho jugo y creo que abrió mucha brecha a los estudios de México, de América Latina en Estados Unidos y ha contribuido a un mejor conocimiento en ese país que tiene muchos prejuicios de México, de América Latina, de todo lo que somos al sur de su frontera. Claro. Para que muchas generaciones entendieran, ¿no? Él solía hablar de sus alumnos norteamericanos que decía, bueno, yo los mando a México y unos se enamoran de México, se casan con mexicanas, comen chilaquiles, se cambian el nombre y otros se aterran y se regresan y nunca más quieren volver, ¿no? Pero creo que ese camino de muchos que se sintieron mexicanos y entendieron México y América Latina era impresionante, ¿no? Y es por él, ¿no? Daba una clase de América Latina donde ponía una entrevista que yo le he buscado hasta el cansancio a ver si mis alumnos entienden y es muy difícil de conseguir, que fue una entrevista que le hicieron a Fidel Castro y los barbudos ahí en la sierra en cuanto triunfaron y la ponía y les explicaba a los niños del college lo que había sido Fidel Castro y les ponía esta entrevista de los guapos, carismáticos, y de verdad convencía a 90 niños que solo estaban ¡Que viva la revolución! Sí, solo estaban interesados en las fraternidades y en jugar fútbol americano, que América Latina existía y que había que tomarla en cuenta. Entonces, pues yo por ahí iría también con el tema de Cárdenas, ¿no? Creo que esta admiración a estos personajes que pudieron expropiar, ¿no? Que tenía que ver con todos los demás, ¿no? Con la actitud de Villa tan complicadísima que logró explicarnos ante Estados Unidos, ¿no? Claro. Creo que, en fin, ¿no? Por ahí, no sé qué. No, bueno, sí, yo creo que 2 minutos. Yo creo que también parte de su admiración por Cárdenas tiene que ver con que no fue reconocido, no entró en tratos diplomáticos con Rusia, ¿no? Y incluso dice, dio asilo Cárdenas al principal enemigo de Trotsky. De Stalin, ¿no? Le dio asilo a Trotsky. Entonces, bueno, creo que hay muchos puntos por los cuales, independientemente de su gratitud por haberle salvado la vida a su familia, hay otros puntos como los que subrayó Ana María y estos otros por los que se entusiasmó en el estudio de Cárdenas. Héctor, pues un comentario final porque se nos fue el tiempo. Ya es un comentario final. Sí. Bueno, pues yo destacaría del doctor Katz algo que ya han comentado mis compañeras y colegas, su condición de historiador, de gran historiador, en efecto, como dices, un momento antes y después de la historiografía mexicana sobre revolución, particularmente, pero en otros temas también, antes y después del doctor Katz, y su condición como persona, como ser humano, como persona generosa. Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral, platicábamos
de algo de trabajo que yo hacía para él. Y siempre me daba primero un consejo sobre la redacción de la tesis. Siempre me apuraba, cosa que no hizo él con su trabajo de Pancho Villa, pero era como estimulante para terminar antes. Me decía, bueno, hay que empezar a escribir antes para saber qué información le hace falta a uno, eso da la pauta de los archivos que hay que investigar. Y enseguida me preguntaba por mi familia, por mis hijos, ¿no? Entonces, creo que en particular esa charla de café que tuve con él, para mí lo pinta de cuerpo entero. Bueno, muy bien, pues se nos fue el tiempo, podremos quedarnos otra hora más aquí platicando, pero les agradezco muchísimo, Guadalupe, Ana María, Héctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Y sirve esto como pues homenaje a, por lo menos aquí hay 4 seguros que no vamos a permitir que se diluya su legado. Y que lean su obra. Pero es imposible que se diluya, porque ya está perfectamente pensado en generaciones y generaciones de historiadores. El Centro de Estudios Mexicanos de la UC de Chicago es el Centro Frederick Katz. Así que bueno, pues sirva nada más entonces como homenaje. Nos vemos la próxima, hasta pronto. Thank you.